Bueno, estamos a esta hora con mucho gusto y los días miércoles dejamos estos minutos para conversar de salud, en este segmento habitual de los días miércoles. En esta oportunidad nos acompaña la psicóloga del CEFAM de Rengo, Viviana Callejas, a quien saludamos. Viviana, ¿cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muy bien. Ahora mejor porque antes hacía mucho frío. Sí, muy helado este ¿Cierto? día, sí. Ahora como que ha ido de a poquito subiendo la temperatura y vamos a tener un Ya día está más un poquito más agradable. primaveral. ¿Cierto? Se nota. Sí, de todas maneras, ¿Mm? sí. Ya se acerca ya septiembre, fiestas patrias, así que ya estamos con aires cercanos. Hay muchas personas que, a propósito de que usted es psicóloga, Ujú. les afecta mucho lo que es el invierno, ¿ah? Como En que con la llegada de la primavera cambian su estado de ánimo. Todo eso depende de la luz. Sí, tiene ¿Sí? que ver, claro, Ponen más luz. evidentemente el invierno llama a la mayor calma, estar con menos actividad muchas Mm. veces, ya, y claro, evidentemente estas lluvias, estos fríos también influyen en los estados Ya, emocionales. ya. Ujú. Y la primavera ayuda un poco en mejorar este estado. Bueno, lo Mm. lamentable con la llegada de la primavera es esta cantidad de personas que atentan contra su vida, Sí, ¿cierto? evidentemente los estudios dicen de que en esta época más primaveral Mm. aumentan los intentos suicidas. Sí, lamentablemente. Mm. Bueno, pero la psicóloga Viviana Callejas no viene a hablar del invierno, ni de la Ujú. primavera, ni de más luz, ni de menos luz, sino que va a abordar un tema: trastorno oposicionista desafiante. ¿Mm? Ese es el tema que va a abordar la profesional, y vamos a preguntarle en qué consiste este trastorno. Ujú. Bueno, este es un trastorno que se da bastante, que nosotros vemos bastante en el área de atención primaria, en nuestros SFAM y en el área de salud mental. Y es importante explicar que muchos niños o muchos jóvenes presentan algunas conductas disruptivas muchas veces, tanto en el sistema escolar, en el hogar, pero no necesariamente estas conductas disruptivas se podrían llamar como un trastorno oposicionista desafiante, sino que se tienen que cumplir con ciertas características. Ya. Y este es un trastorno conductual que se define como un patrón recurrente de conductas hostiles, desafiantes, negativistas, ¿no es cierto?, hacia figuras de autoridad, como por ejemplo padres, profesores, algunas personas, ¿no es cierto?, significativas en la vida de las personas, y se dan ciertos síntomas, ¿no es cierto?, que los plantea los manuales de psiquiatría. Hay ciertos criterios diagnósticos que se deben considerar a la hora de hacer un diagnóstico de este trastorno. ¿Ya? Por ejemplo, el manual de psiquiatría, el DSM-4, plantea que se debe dar este patrón recurrente de conducta hostil, como lo Ujú. dije, pero también otros síntomas acompañados, y se deben dar por lo menos 4, como por ejemplo que el niño o el adolescente se encoleriza como rápidamente, ¿ya? Y tiende a recurrir a pataletas muchas veces Ya. para conseguir algo, ¿ya? Por otro lado, también tiende a responsabilizar a otros de a veces de su falta o de sus Claro, propias conductas, claro. no asumiéndolas como propias, ¿ya? Y también es rencoroso, es vengativo muchas veces. Estos niños que Esto se da padecen. en ambos géneros, ¿cierto? Sí, se da tanto en hombres como mujeres, pero las estadísticas plantean de que hay una frecuencia mayor en los varones, ¿ya? Como en una proporción Ah, de ya, 3:1, por ejemplo, ya. ¿ya? Y muchas veces estos trastornos oposicionistas desafiantes tienen una comorbilidad con los déficits atencional, con hiperactividad, ¿ya? O sea, que significa que tengo una comorbilidad que muchas veces van acompañados de este trastorno también, Ya. ¿ya? Y otra de las características del trastorno es que hay un deterioro importante y clínicamente significativo en el área familiar, en el Ya. área escolar, por lo menos. Ya, ¿Ya? esas son un poco las características de estas personas, o sea, que tienen Mm. un hogar
no bien constituido, no tienen como lo que usted decía, quizás una, una persona que le entregue la autoridad que O corresponde. sea, no es que ellos no tengan estas personas, sino que ellos se rebelan contra las figuras de autoría. Ah, O ya, sea, ya. tienen una conducta desafiante, como lo Desafiante, sí. dice el trastorno, la Mm, palabra misma, ¿no es cierto?, hacia las figuras de autoría. ¿Ya? Pero se explica muchas veces de que estos niños, estos Hay cosas que motivan adolescentes, eso. claro, claro, o sea, podría tener un Claro. origen biológico, ya, en relación al temperamento de las personas, por ejemplo, o también puede tener un origen a nivel más ambiental, ya, por ejemplo, lo que usted planteaba, esto del funcionamiento de la familia muchas Ya, veces, ya, no sé, padres que tienen un estilo de crianza, por ejemplo, autoritario, ya. Eso ya. genera que el chiquillo sea un poquito más rebelde. Claro, ¿Ah? evidentemente, porque hay reglas dentro de la Mm, casa, hay ciertas normas que son y que se dan desde lo rígido, ya, ya sin considerar muchas veces, por ejemplo, la opinión o la emocionalidad ya, de esta persona, sino que solo desde lo impositivo, ya. ya. O puede también ocurrir que los estilos de crianza sean muy Muy flexibles, muy flexible. Y también eso permisivos, genera y este tipo también, de también trastorno. podría, claro, ser una causante. Hay que buscar Mm. la línea que haga la Evidentemente, división. Ahí evidentemente. cuesta. Claro, por eso también Seré es... muy autoritario, seré muy flexible. Sí. ¿Dónde queda uno? Porque de repente puede ser flexible y pasa esto, es muy mm, autoritario y también. mm. Entonces, ¿cómo buscar la línea que haga la división? Lo que pasa es que por eso es tan importante también trabajar desde lo preventivo, ¿ya? Y sobre todo en temas de trabajar con los padres, Ya. básicamente, sobre todo en padres que tienen niños y que tienen adolescentes, que también la adolescencia es una etapa compleja, es una Ujú. etapa del ciclo de vida que tiene cambios importantes y sobre todo cambios a nivel conductuales y a nivel emocionales, Ya. ¿ya? Y es súper importante que las familias tengan en claro de que en todo hogar, ¿no es cierto?, deben existir reglas, deben existir normas claras, precisas, pero no caer en lo autoritario, en lo rígido. Es importante también aprender a negociar, Mm. aprender a comunicarse desde una forma asertiva con los hijos. ¿Ya? O sea, cuando encuentren los papás, los adultos que tiene su hijo, su hija desafía un poco, es porque precisamente ya tiene este trastorno. ¿Mm? No, O no no necesariamente. necesariamente, por eso Ya. les explicaba de que puede ocurrir y se da muchas veces que los adolescentes tienen conductas que son más como desde lo rebelde, ¿no es Mm, cierto? Pero cuando esto se da, y lo dice también los manuales de psiquiatría, y que por lo menos esta sintomatología debe permanecer y se debe dar de manera permanente por lo menos durante 6 meses. Y recién ahí podemos hablar de un trastorno posicionista. ¿Ya? ya. Y también tiene una conducta hostil, una conducta vengativa, esto de no responsabilizarse Mm. por lo que él hace muchas veces, ¿ya? Y esto de desafiar constantemente a la autoridad, ¿ya? Pero se tienen que dar ciertos criterios, no podemos encasillar o rotular a todos los chicos que son, Claro. quizás que tienen un temperamento un poco más fuerte como un trastorno, ya de este tipo, sino que se deben dar ciertos criterios diagnósticos, ¿ya? Y como les decía también hace un rato, un deterioro importante en el área también familiar y escolar muchas veces. Estamos conversando acá en la Radio Bravo con mucho gusto con la psicóloga Viviana Callejas.
Estamos conversando con Viviana Callejas el tema trastorno oposicionista desafiante. Ya explicó de qué se trata. Ahora, con respecto a los síntomas presentes en el trastorno. Ujú. A ver, es importante hacer mención que comúnmente los síntomas desafiantes o oposicionistas aparecen como en un primer contexto a nivel familiar y muchas veces se van dando de manera graduada en otros niveles, como por ejemplo el escolar o en lo social también. Eh, los chicos que padecen este trastorno muchas veces tienen una autoestima muy disminuida y una baja tolerancia a la frustración, ya que es lo que también conlleva a padecer esto. No aceptas mucho esa parte. Claro, claro. Y como lo planteaba también, muchas veces hay un 80% de los casos que tienen esta comorbilidad con los déficits atencional con hiperactividad. Para hacer el diagnóstico siempre hay que descartar o no tiene que estar presente, digamos, los síntomas de un trastorno, por ejemplo, de personalidad antisocial o un trastorno de otro tipo, digamos. ¿Ya? Hay diferentes grados de este tipo de trastornos, ¿no? Que sean como más... Sí, mayores hay en comparación a otros. 3 niveles Ya. del trastorno oposicionista que va a depender como de la combinación de la sintomatología. Ya como esto que yo les planteaba, desde lo vengativo, desde lo rencoroso, desde lo hostil, y según la cantidad de síntomas que estén presentes, como se designa por niveles, digamos. ¿Ya? Esto se presenta antes de la adolescencia, ¿cierto? Se presenta, muchas veces se dan los primeros síntomas a la edad de los 3 años, ¿ya? Ah, de chiquitito. Exactamente, pero se diagnostica como tal a partir de los 8 años Ya. y antes del periodo adolescente, nunca después de la adolescencia, digamos. ¿Ya? Entonces, podríamos decir que el trastorno puede diagnosticarse desde los 8 hasta 18 años, por ejemplo. Ahí ¿Ya? cambia un poco. Exactamente. ¿Ya? De los 8, ya cuando van al colegio. En edad escolar. Cuando están en la enseñanza media. Exactamente. En edad escolar muchas veces aparecen, ¿no es cierto? Y se exacerban muchas veces también en la etapa más adolescente. Viviana, ¿y quiénes se oponen a los sistemas? Ellos no sufren de este trastorno, ¿cierto? ¿Cómo? Al sistema, no sé, pues, en la parte laboral muchas veces que se oponen a ciertas reglas, Uh-huh. en la parte política. Eso no son trastornos, ¿cierto? No son trastornos oposicionistas. No, evidentemente no. O sea, hay personas que son más confrontacionales, podríamos decir que tienen una personalidad que... O sea, no quedan pegados. Claro, no es eso, no, para nada. O sea, por eso es tan importante también hacer un buen diagnóstico y un buen tratamiento, ya, para que evidentemente esto no pase a ser un trastorno mayor, ya. Por eso es que la idea es que se haga un diagnóstico precoz y como les hablaba de un tratamiento para que esto no pase a ser un trastorno disocial, por ejemplo, un trastorno de personalidad, muchas veces que podría... Que no llegue a ese grado. Que podría llegar a ese grado si no hay un tratamiento de por medio. ¿Ya? ¿Y la forma de actuar que tienen estas personas que sufren este trastorno? ¿Son como introvertidas? O siempre en cualquier situación ellos demuestran que están oponiéndose a algo? Comúnmente en los diferentes ambientes, porque como les decía en primera instancia en el ambiente más familiar, como una situación como más de rebeldía y más de un estilo más hostil hacia los padres, por ejemplo, hacia las figuras significativas del hogar. ¿Ya? Y en el contexto escolar se da básicamente con los directivos y profesores, por ejemplo, que es donde se ve mayormente. Ahí es como más fácil detectarlo. Es más fácil, claro, porque y también con los mismos pares, ya son bastante hostiles frente a los mismos compañeros muchas veces, ¿no es cierto? Esto de que estar siempre buscando riña, estar desafiando a las otras personas, culpando al otro, responsabilizando al otro, ¿no es cierto? Desde ahí podríamos analizar... Es una labor que tiene que ser detectada en el colegio. En la casa y en el colegio. ¿Ya? Por eso cuando los profesionales del área de salud mental hacemos un diagnóstico como tal,
siempre recabamos Tanto información. en la familia como... Exacto, Ya. o sea, tenemos que tener informantes de varios ámbitos, no quedarnos en un solo contexto, sino Ya. que recabar información desde cómo es el comportamiento de este chico o chica, ¿no es cierto?, en el colegio, en la familia, con los amigos, ¿no es cierto?, para poder hacer un buen diagnóstico. Bueno, para esto también hay tratamiento. ¿Y cuáles son las formas de tratamiento? A ver, el tratamiento va desde la psicoterapia individual, ¿no es cierto?, pero también desde lo familiar, ¿ya? En la psicoterapia individual básicamente es poder trabajar el fomentar habilidades sociales Ya. o habilidades comunicacionales muchas veces. Ya trabajar esto de comunicarnos asertivamente, de trabajar también el mejorar el nivel de autoestima, porque como ya les había mencionado, son chicos que tienen un deterioro en su nivel de autoestima, ¿ya? Y trabajar desde lo emocional, trabajar desde la resolución no violenta de conflictos, que Ya. también es algo que se debe plantear y es algo que también los colegios, como les planteaba también esto de lo preventivo, trabajar con sus alumnos, ¿ya? Pero desde la psicoterapia se trabajan estos aspectos más Ya. comunicacionales. Y ahora, Y también, sí, perdón, y también está la terapia a nivel familiar, porque es importante orientar a los padres desde el manejo conductual con estos chicos, ¿ya? Y trabajar sobre los estilos de crianza, que es lo que hablábamos, esto de los estilos de crianza desde lo autoritario, mm, o desde padres más flexibles, o donde efectivamente no hay normas claras dentro de una familia, o donde efectivamente hay escasos canales de ya, comunicación, por ejemplo. ya. O sea, se da en el caso de que sea el modo de crianza muy autoritario y también se da cuando son muy flexibles. Exactamente, exactamente. Por eso es importante orientar a los padres, básicamente, en el manejo con estos niños. Ya. ¿Ya? Bueno, ustedes ahí en el CEFAN entregan este tipo de orientación. Sí, Mm, evidentemente. Tenemos varios casos que, sobre todo tenemos un alto número de niños que tienen un tratamiento por los déficits atencional con ya, hiperactividad y muchos de ellos también van acompañados de este trastorno oposicionista desafiante. ya. Y sí trabajamos con los padres y sí trabajamos también en talleres grupales con los papás de estos niños, ya entregando orientación. Ya, y esa atención se comienza a realizar cuando son derivados desde el mismo colegio, ¿cierto? Sí, muchas veces son derivados Ya. de los Ah, colegios, ya. ya muchas veces desde allá consultan porque los profesores envían o Mm, los directivos, ¿no es cierto?, o los orientadores o los propios psicólogos que trabajan en los colegios hacen estas derivaciones ya. a la atención primaria. O por consulta espontánea desde los padres. Ya. Es difícil que un chico que padezca este trastorno diga, a ver, yo voy a ir a pedir ayuda a un Claro. psicólogo. Lo hacen a través habitualmente del colegio. Y ahí es donde se Exactamente, detecta. el colegio, o porque los padres se ven ya sobrepasados y no tienen herramientas, digamos, para el manejo con ellos y solicitan ayuda profesional, en especial de psicólogo. Ahora, ¿cuál es la farmacoterapia? Em, Eso tiene que ir siempre en combinación, ¿no es cierto?, con el tratamiento de psicoterapia, como les mencionaba, pero también la farmacoterapia actúa de una manera importante, ¿ya? Hay ciertos medicamentos que evidentemente nosotros los psicólogos no los entregamos, ya no se prescriben desde la psicología, sino que para eso están los médicos de salud mental o también especialidad, que pueden ser los Mm, psiquiatras infantos juveniles, ya. ¿ya? Y muchas veces la farmacoterapia tiene que ver con desde la línea de los, por ejemplo, el metilfenidato, que es un medicamento que se da básicamente a los niños que padecen de déficit atencional con hiperactividad, que lo que hace es mejorar el nivel de atención, por ejemplo, actúan directamente en el sistema nervioso central de las personas. Em, o la otra línea terapéutica a nivel de la farmacoterapia tiene que ver con la entrega de fármacos, por ejemplo, los estabilizadores del ánimo Ya. o ansiolíticos, muchas veces Ya. cuando hay componentes, por ejemplo, de cuadros ansiosos asociados a este trastorno. Correcto. ¿Ya? Y también están otra farmacoterapia, otra línea de farmacia que es, por ejemplo,
los que se trabaja con la risperidona, que tiene que ver más con conductas agresivas más graves, básicamente. Sí. Ujú. Bueno, le agradezco, Viviana. Ujú. Cinta Carrasco es quien nos entrega la información con qué profesional vamos a conversar. Exacto, sí. Viviana Callejas es psicóloga y en este caso vino a abordar el tema trastorno oposicionista desafiante. A lo mejor con la conversación, con lo que usted entregó, quizás hay alguna familia que está frente a esta situación y logró determinar que a lo mejor su hijo o hija requiere una atención sobre este tema. Esa es la idea, ¿no es cierto?, de estos espacios, yo creo, y sobre todo este espacio radial, porque justamente la idea es poder educar a la comunidad. La idea es poder también sensibilizar sobre este tema, sobre todo al contexto escolar, ya para tener una mejor comprensión y también ayudar a las personas quienes lo padecen o a las familias que muchas veces no saben qué hacer, no saben cómo actuar y es fundamental solicitar ayuda, ¿ya? Y si alguien o alguna familia se siente identificado, es importante que se acerque a la unidad de salud mental. Ahí, ¿Directamente a la unidad de salud mental? o sea, el conducto regular desde el CESFAM es siempre solicitar una consulta médica y Ya, es el médico u otro profesional, ¿no es cierto?, de la salud que ya. deriva al área de salud mental En su respectivo sector. de su respectivo sector. Exactamente. Viviana, muchas gracias por venir. Aquí esté bien. Gracias a ustedes pues por invitarnos acá.